En el caótico mundo en que nos sumergen los dirigentes de Occidente, todos los días suceden cosas insólitas. Entre las más resaltantes, aquella en la cual la Unión Europea se autoimpone sanciones, en teorías que son a Rusia, y sacrifican su autonomía estratégica para complacer a los oráculos de Washington. Una de esas cosas sorprendentes es el respaldo que el connotado hombre más rico del mundo, Elon Musk, le da a Rusia. Sin duda alguna, inesperado. Esta noticia desagrada a los ya de por sí desgraciados dirigentes occidentales. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. El multimillonario Elon Musk no se guardó nada. El CEO de la corporación Tesla sorprendió al mundo y particularmente a los dirigentes europeos y estadounidenses al mostrar su entusiasta respaldo a Rusia en la manera que más le duele a los poderes globales, en los medios de comunicación. El hombre más rico del mundo rechazó de plano censurar los medios rusos como Sputnik y Russia Today, RT, porque considera que estos defienden la libertad de expresión, además que a él personalmente le agradan. La toma de posición del magnate viene por imposición por parte de la Unión Europea y Estados Unidos de medidas de censura contra medios rusos como Sputnik o Russia Today a raíz de la crisis desatada en Europa Oriental. En este sentido, las autoridades europeas intentaron imponer al también dueño de la empresa de servicios de Internet Starlink que en esa plataforma censurara la transmisión de los canales rusos antes nombrados, lo cual desató un rechazo categórico por parte de Musk. Musk dijo: la Unión Europea pasó una ley para prohibir Russia Today y varias fuentes de noticias rusas. Nos dijeron que bloqueemos su dirección IP. En realidad, encuentro sus noticias muy entretenidas, muchos bulos, pero también muchos puntos buenos. Así concluyó el simpático millonario. Musk también respondió y defendió su posición. Al ser cuestionado por sus mismos asesores, afirmó que no está de acuerdo con cercenar la voz de Rusia y sus medios. Además de que personalmente a él le agrada visitar sus sitios. En otro mensaje, Musk dijo: la libertad de expresión importa, más cuando alguien es quien odias, diciendo lo que tú crees que son bulos. Si censuras otros medios, caes en lo mismo, coartar la libertad de expresión. Muchos de sus mensajes contrarios a la censura de medios rusos fueron hechos públicos a partir del juicio que se le sigue al magnate por no comprar la red social Twitter, la que en las primeras de cambio había acordado adquirir por un valor de $44.000 millones. Posteriormente, el millonario canceló la compra de la red social, lo que desató una demanda de Twitter por incumplimiento del acuerdo inicial. Musk argumentó que suspendió la compra porque la empresa ocultó información sobre la cantidad de cuentas falsas existentes en la red social. Es más, afirmó que por la cantidad de sitios y cuentas pantalla que existe, la empresa no tiene el valor que sus gerentes afirman. Siendo así, si se indaga más a fondo, la red social podría tener un valor hasta del 50% menos que el estipulado en el primer instante. Como muy bien se sabe, Twitter se ha presentado en varias ocasiones para desarrollar campañas contra gobiernos, líderes o países incómodos para la agenda geopolítica de Washington y de Bruselas, muchas veces sirviéndose de cuentas falsas y gran cantidad de bulos y fake news. Desde el estallido de la crisis de Europa Oriental y la imposición de sanciones punitivas contra Rusia, las redes sociales han servido de campo de batalla en materia de propaganda y desinformación, haciendo correr todo tipo de información falsa. Las autoridades de la Unión Europea y Estados Unidos prohibieron la transmisión por redes sociales y televisión de las principales cadenas y medios rusos, censurando sus contenidos. De igual manera, han presionado a empresas privadas y gobiernos del mundo para aplicar la censura. Debemos recordar que los conflictos en la era digital tienen dos terrenos de acción. En primera instancia, el campo de batalla propiamente dicho, donde tiene la palabra las fuerzas militares o actores armados. En segundo lugar, el otro terreno de combate son los medios de comunicación y la información que fluye por las redes. Es decir, la lucha también se traslada al terreno simbólico y mediático en lo que los modernos expertos en conflictos militares denominan guerra híbrida o sin límites.
En esta táctica de guerra se basan los fundamentos de la estrategia de Occidente para contener a sus rivales en la arena internacional, principalmente a los actores globales que disputan su hegemonía, pero también con países díscolos que no cumplen con la agenda de Washington y Bruselas. Sin embargo, a pesar de que lo que tendenciosamente venden los medios occidentales, los hechos en realidad contradicen sus informaciones. La crisis económica y política se ha enseñoreado en Europa y Estados Unidos, y las sanciones contra Moscú han tenido el efecto inverso. Los altos niveles de inflación, el alto coste de la vida, la escasez de combustibles en el aspecto económico, mientras tanto, en lo político, la caída y descrédito de gobiernos europeos que nadan en la improvisación y el desacierto continuado. Todos estos fenómenos son indicios ineludibles de la decadencia de la hegemonía europea estadounidense. Sin embargo, es necesario aclarar algo que es insoslayable en el contexto mundial actual: la transición entre el fin de la hegemonía yanqui y el surgimiento de un escenario multipolar. La hegemonía cultural sigue siendo predominantemente estadounidense y en menor medida europea, es decir, los referentes para la mayoría de los pueblos del mundo siguen siendo la simbología manufacturada y producida en Hollywood. En términos del filósofo político italiano Antonio Gramsci, cuando hablamos de hegemonía queremos hacer referencia al dominio sociocultural que ejerce una élite o clase dominante sobre el resto de la sociedad y que implica aceptar la dominación sin recurrir a la violencia. Esta se basa en la educación, la cultura y el entretenimiento. Dicho en estos términos, podemos afirmar que en la medida que otro actor global que dispute la hegemonía occidental no base también su predominio bajo el concepto de hegemonía que analizamos, la dominación estadounidense-europea, al menos en el campo cultural, seguirá predominando con los efectos perniciosos que ya conocemos. Así podemos fácilmente colegir la importancia que tiene la batalla simbólica para Occidente, utilizando como vehículo a la mediática global. Por supuesto, la hegemonía también es coercitiva y los medios que se salgan del redil, entonces, sin más, son censurados. Es la receta del pensamiento único. Las declaraciones del simpático magnate pueden parecer extrañas y hasta hipócritas, pero no dejan de apuntar las verdaderas razones del conflicto. Su denuncia y negativa a censurar los medios es un indicio de que se quiebra lentamente la hegemonía mediática global de Occidente. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.